Muy buenas, queridos suscriptores. En esta ocasión nos toca hablar de un tema que empezó en la administración de Donald Trump y terminó justo ahora y a pocos días de las reuniones entre Vladimir Putin y Joe Biden. Estamos hablando del Tratado de Cielos Abiertos. Antes de ver cómo Rusia legalmente acaba de finalizar su participación en este tratado que previamente Estados Unidos había prácticamente matado, te invitamos a que te suscribas al canal si aún no lo estás y a que actives la campana de notificación. Vamos a ponernos un poco en contexto antes de entender por qué esta es una jugada muy estratégica y no en realidad una suerte de alejarse o de alejamiento que tiene Rusia con respecto a Occidente. El Tratado de Cielos Abiertos era un acuerdo que se dio entre las partes más activas de la Guerra Fría, Estados Unidos y Rusia, Estados Unidos con sus aliados evidentemente y Rusia con algunos de los países que en su momento fueron miembros de la Unión Soviética. En esta firma del tratado, lo que básicamente se estipula es que aviones observadores podrían sobrevolar, no siempre, sino con aviso previo, el cielo de los otros países que ejercen soberanía. Por ejemplo, Estados Unidos podría sobrevolar Rusia con el permiso de Rusia para poder observar qué era lo que se estaba trabajando, cómo estaba yendo el tema del armamento. Con esto se creó una suerte de, entre muchas comillas, espionaje autorizado, es decir, los gobiernos podrían observar cómo iban las otras situaciones para decir ok, se está calmando el panorama armado o hay un movimiento extraño, por así decirlo. Ok, ese era el tratado básicamente, había dos modalidades, una en la que pedías, como dijimos previamente, la autorización para poder sobrevolar, en este caso el espacio aéreo de otro país, y una segunda que era una suerte de taxi, de hecho es el término que se usa en el tratado, donde el propio país, por ejemplo Estados Unidos, le proporcionaba a Rusia las imágenes de una de sus aeronaves en la cual se podría ver cómo mientras está sobrevolando era lo que estaba más o menos observando la aeronave norteamericana y que fuese exactamente igual a que lo hiciese una aeronave estadounidense en cielo ruso. Lo mismo en cielo estadounidense con una aeronave rusa. El problema es que llega la administración de Trump, la anterior administración, antes de Biden, y deciden salirse del Tratado de Cielos Abiertos. Aquí sucede algo curioso. Esta situación, para muchos tensa, es muy estratégica. En realidad, en la teoría, después de que se retire Estados Unidos del tratado, y que para muchos termina matando, como dijimos al inicio del video, hace que los aliados de Estados Unidos y que son miembros de la OTAN sigan todavía en el tratado y por ende pueden seguir haciendo esta suerte de observaciones y por qué no posteriormente enviarle esta información a su más grande aliado, Estados Unidos. Es así que se empezó a usar bastante este término de los satélites de Estados Unidos o la ampliación de Estados Unidos. Suena fuerte, pero por ejemplo se vieron casos en los que Rusia recibía solicitudes, por ejemplo, de Francia, por ejemplo, del Reino Unido, y nada garantizaba que esta información no se quede en este estado, sino que se comparta con sus aliados, con la OTAN y evidentemente con Estados Unidos. Ante esta situación, lo único que atinó a hacer Rusia es expresar su malestar al hecho de que se vaya a Estados Unidos pero se queden sus aliados pasando la información, y se manifestó y trascendió que si no existía una forma de garantizar que no se iba a trasladar esta información, no se podía seguir en el tratado. Esta es una mala noticia desde el punto de vista de las relaciones bilaterales entre Rusia con otros países, ya no tanto con Estados Unidos, sino en su relación sobre todo con la Unión Europea. Entonces, ante este panorama, Occidente se quedó callado, no hay ninguna respuesta por parte de Europa, no la hubo hasta el día de hoy, no se dio una respuesta para poder más o menos garantizar que no iba a haber esta suerte de traspaso de información a un país que no es parte del Tratado de Cielos Abiertos. Es por esto que Rusia, de la mano de Vladimir Putin, había anunciado que se iba a retirar del tratado. Aquí sucede algo muy curioso, y es que los europeos hicieron todo lo posible para que Rusia no se vaya, pero no dieron una solución a este conflicto, al tema de la OTAN, al tema de la información que se pueden pasar entre aliados, y que nada garantiza que al final del día Rusia estaba entregando información, pero no recibía información de Estados Unidos porque Estados Unidos no estaba en el tratado. En realidad era una jugada un tanto lógica. Entonces no se puede decir que Rusia, al salirse del Tratado de Cielos Abiertos, esté alejándose aún más de Occidente, sino que era algo que tocaba. Entonces Vladimir Putin había anunciado que se iban a retirar.
esperó y dio plazo para que se den conversaciones, para que se dé tal vez algún tipo de modificación. No se dio nada, así que se terminan retirando el día de ayer. Ahora, dicho esto, muchos analistas, casi la mayoría, sobre todo incluso think tanks norteamericanos, consideran de que el hecho de que Estados Unidos se haya ido y después Rusia se haya ido significa un duro golpe para Occidente. Porque, evidentemente, la siguiente pregunta es, entonces, ¿cómo hace Rusia o cómo hace Estados Unidos para adquirir información, en este caso de lo que están logrando en zonas armadas, en diferentes bases militares? ¿Cuáles son las jugadas? Queramos admitirlo o no, el espionaje es un tema que está muy latente en la actualidad también. Entonces, la respuesta es demasiado contundente y deja muy rezagada a la Unión Europea, y es que tanto Rusia como Estados Unidos están haciendo uso de sus satélites para poder sacar la información que necesitan. Ya no necesitan pedir permiso para sobrevolar el espacio aéreo, ya no necesitan estar alquilando estos taxis que dijimos previamente, ya no necesitan nada de eso. La tecnología ha avanzado tanto y estos dos países han avanzado también tanto en materia espacial que no necesitan este permiso. Y entonces el gran problema aquí sería Europa. Lastimosamente, muchos consideran que el hecho de que Europa tenga acceso a la información que le da a Estados Unidos puede significar que le esté dando información equivocada, puede significar que le esté dando información adulterada. Y claro, es evidente, si previamente hablamos de que había una suerte de espionaje que se estaba por confirmar que se había hecho por Dinamarca a favor de Estados Unidos contra la administración de Angela Merkel, de Francia, de Portugal, de diferentes países, entonces, ¿cómo tener confianza en que después te envíen un reporte de algo que supuestamente captó un satélite norteamericano y simplemente sea información falsificada para buscar una respuesta diferente a lo que debería ser el orden internacional? Algunos fatalistas hablan incluso de la posibilidad de presentar un informe satelital, enviárselo a la Unión Europea y cuando los europeos lo vean, que resulta que este informe dice que Rusia está preparando arsenal nuclear para bombardear Francia, por ejemplo. Esta información no puede ser de alguna manera confirmada y simplemente queda creer en los aliados que previamente te han estado espiando. Entonces, el panorama en este punto ya es muy tenso. Ahora, curiosamente esta situación también se da en un momento en el que, como habíamos hablado previamente, la administración de Joe Biden está próxima a presentarse frente a la administración de Vladimir Putin en una reunión bilateral que va a ser muy complicada. Cada vez parece mentira, pero la estrategia de Rusia es quitarle cartas de negociación a Estados Unidos. Hablamos primero de la finalización del primer tramo del ramal del gasoducto Nord Stream 2, que sería una carta que Rusia le quita a Estados Unidos para una posible, por así decir, negociación, y de la mano de, por ejemplo, lo que significa el tratado ahora, Rusia ya no está obligado a mantenerse en el tratado, de hecho, se acaba de salir. Entonces ya no sería factible una negociación hablando de lo que significa que Estados Unidos regrese al tratado porque Rusia tampoco está en él. Entonces, resuenan un poco las palabras de Vladimir Putin, quien comentó que la relación entre Rusia y Estados Unidos no iba a cambiar, que de hecho esta reunión era más bien mediática, pero que no tenía ningún problema en estructurarla. De hecho, los ojos del mundo van a estar puestos en ellos, y las palabras de algunos parlamentarios de la Duma estatal, es decir, de la Cámara Baja de Rusia, es que las sanciones de Estados Unidos nunca se van a ir, pero que Rusia ha aprendido a vivir con ellas. Ante este panorama, ¿qué opinan ustedes? Esta iniciativa rusa evidentemente era la más estratégica y un poco, por así decirlo, la más obvia, pero tomemos en cuenta que el momento en el que se da, precisamente, pueden significar un golpe a las intenciones de Joe Biden. Déjenos su opinión abajo en los comentarios. Y antes de terminar con el video, queremos agradecer a los miembros del canal que mantienen en pie este proyecto. Muchas gracias por su inmenso apoyo. Gracias por ver nuestro video. Recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo. Suscríbete para más contenido y nos vemos en la próxima.